soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la reseña de la tercera semana de BookTube Al Grito de Guerra, que comprende el periodo del Porfiriato a 1920. Este libro lo encontré en el Museo de la Mujer y me llamó mucho la atención porque trata un tema que a mí me interesa mucho y es mujeres pioneras en la historia. En este caso son dos mujeres en el periodismo mexicano y se llama Dos Violetas de la Náhuac de Elvira Hernández Carballido. Violetas de la Náhuac es un periódico que se publicó entre 1887 y 1889 y fue uno de los primeros en ser completamente escrito y dirigido y digámosle que producido exclusivamente por mujeres. Porque antes de este sí existían periódicos destinados al consumo femenino, pero eran escritos por hombres, porque obviamente los hombres tenían que indicarle a las mujeres cómo debían comportarse, cuáles eran los temas que les interesaban supuestamente. Vamos, una visión masculina enfocada a las mujeres. Cuando Benito Juárez decreta que las mujeres tienen el derecho a recibir educación, se abren distintos colegios, claro, principalmente fueron colegios privados dirigidos a las mujeres de recursos, pero también se fundó la Escuela de Artes y Oficios, donde muchísimas mujeres tuvieron acceso a educación y a obtener un oficio que les permitiría mantenerse a sí mismas. En esta escuela se imparte un taller de imprenta y es en estas prácticas donde surge un semanario llamado Las Hijas de la Náhuac, que si bien ahora podemos verlo a la distancia y notamos un tono un tanto tradicional, también tenía unos toques e ideas feministas, tomando en cuenta la ola y los años que fueron el semillero para lo que vino después. Laureana Gregg era una poeta y una periodista mexicana que fundó Violetas de la Náhuac. Para que podamos entender cómo pudo hacerlo, bueno, tenía dos cosas muy importantes: dinero y contactos. Porque como ella ya tenía prestigio en el ámbito literario, pues ese círculo de amistades la ayudaron a difundir el periódico. Violetas de la Náhuac se convierte en su propia tribuna, pero también se convierte en un lugar donde ella invita a las mujeres a expresarse. Ella dice: si tú quieres decir algo, si tú quieres publicar tus escritos, tus ensayos literarios, tus poemas, tienes una columna de opinión que quieres compartir, mándala y nosotros la vamos a publicar. Y eso hicieron, y es algo importantísimo porque les dieron a las mujeres de esta época una tribuna para alzar su voz y les dieron la seguridad de que lo que ellas escribían importaba y merecía ser dado a conocer. Podríamos decir que Violetas de la Náhuac era el antepasado de Malvestida, el mejor sitio web que existe según mi opinión y no la pienso debatir. Y en este periódico pues tenían varias secciones, pero también presentaba como semblanzas de mujeres importantes como, no sé, Leona Vicario, o también tengamos en cuenta la época Carmen Díaz, la primera dama de México. Pero Laureana también tenía pues estas ideas feministas y de pronto a través de su tribuna denunciaba las situaciones que vivían las mujeres o mostraban apoyo, como por ejemplo cuando a lo largo de varias entregas defendió a Matilde Montoya, que si no les suena el nombre les puedo decir que es la primera mujer mexicana que pudo terminar la carrera de medicina. Laureana la defiende repetidamente en Violetas de la Náhuac porque Matilde es acusada sistemáticamente de inmoral y estaba sometida a un gran acoso y difamaciones, porque a través de sus páginas Laureana hace una defensa a ultranza de la educación para la mujer. Por ejemplo, una de las cosas que dice Laureana es: para erigirse en árbitro del hogar, el hombre ha alegado contra la mujer los motivos de siempre: debilidad física e incompetencia de criterio y juicio, y en esto, como en los demás, ha faltado también a la verdad, porque al tomar la supremacía, la ha despojado de sus derechos sin disminuir en nada sus deberes, de lo que ha resultado que físicamente ella ha tenido que resistir a un trabajo más minucioso, más continuo y más penoso que él. Sus faenas no terminan nunca y su decantada debilidad se ha connaturalizado con la vigilia, con el ayuno. Ella, la débil, ha pasado la vida inclinada sobre la cuna de las generaciones y a pesar de la flaqueza de sus fuerzas denota una gran fortaleza. O también sobre la falta de oportunidades para la mujer, dice: si se considera a la mujer como niña, que como tal se la proteja y se la ampare. Si se le considera como mujer, que le den todos los elementos educativos y todos los derechos sociales de los que disfruta el hombre.
Desgraciadamente no sucede ni lo uno ni lo otro, especialmente en México, donde la mujer conserva casi todas las prescripciones del feudalismo paterno y marital, donde el hombre, monopolizador de la instrucción y de la luz, al ir despidiéndose de sus errores, supersticiones y fanatismos, ha tenido especial cuidado de refundirlos y depositarlos en ella. Posteriormente, Laureana tiene que dejar, por cuestiones de salud, la dirección del periódico y esta recae en su amiga Mateana Murguía. Y bueno, el libro nos presenta una semblanza de ella y a través de los textos que podemos analizar en este libro, que son breves evidentemente, creo que podría, si tuviera que compararlas, diría que Laureana era un poco más liberal que Mateana. Evidentemente, o sea, es como más notorio el pensamiento feminista en Laureana que en Mateana. Mateana sí es como un poco más tradicional y esta idea de el hogar, la maternidad es el lugar de la mujer, claro, también tenemos que ponernos en un contexto. Entonces, si las comparara, diría eso, que Mateana es un poco más conservadora, hay un tono un poco más paternalista en lo que ella publica, pero también tiene una causa que la mueve y que trata de difundir en las páginas de Las Violetas de la Náhuatl, y es parecido a la de su amiga, pero Mateana se enfoca en los derechos de las profesoras, porque considera que sí, la educación es lo más importante para la mujer, pero también que las profesoras deben estar protegidas, porque los sueldos, los derechos, las prestaciones que tienen las profesoras son menores que las que tienen los hombres. Entonces esa es como la causa que a ella la mueve. Este libro es un libro muy pequeño. Es un libro muy pequeño en donde aborda un poco el contexto de esos periódicos que surgieron, cuál fue el semillero para Las Violetas de la Náhuatl y quiénes siguieron después de que el periódico dejó de... y quiénes de las que participaron en Violetas de la Náhuatl siguieron posteriormente en otros medios. Habla precisamente sobre esas ideas. Menciona estas ideas feministas de Mateana. Es un libro muy corto, pero pues está bien, me gustó que tiene fragmentos de lo que ellas escribieron, de lo que se publicaban, de las ideas que ellas expresaban, el análisis de las situaciones que se estaban viviendo y también un poco como este antecedente de mujeres escribiendo, publicando, reporteando, que lo sitúa un poco con Leona Vicario, que ella pues también colaboraba con el periodismo y que incluso publicaba en periódicos su defensa contra Lucas Alamán, que la difamaba diciendo que ella se fue a la insurgencia por seguir a Andrés Quintana Roo. O nos cuenta, por ejemplo, de la marquesa Calderón de la Barca, que estuvo en México como entre 1839 y 1842, algo así, y publicó un libro, me parece, unas memorias, no me acuerdo bien, reporteando cómo era la vida de las mujeres de la alta sociedad de aquella época, a quienes las retrata como frívolas, aburridas, sin el menor interés en cultivarse intelectualmente. Vamos, nos va dando como todos esos antecedentes, porque, bueno, ya dije, este podría ser como el antepasado de Malvestida, pero también, por ejemplo, han escuchado el podcast de Somos Violetas. Bueno, ellas toman ese nombre por Las Violetas de la Náhuatl. Por todo lo anterior, el tema a mí me interesaba y el libro pues me gustó. Como les dije, el libro lo compré en el Museo de la Mujer, pero bueno, pues ahora por las circunstancias que tenemos es un poco complicado, ¿verdad? Pero me parece que se puede descargar en la página de la editorial. Lo voy a checar y si es así, voy a dejar el link en la caja de descripción. Sí creo que se pueda porque ahí me he descargado otros libros de esta editorial, entonces no descarto que este también esté en su catálogo online, pero lo checo y lo dejo enlazado. Eso fue todo por el día de hoy, espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.